El plan de desescalada del Gobierno tiene 4 fases que deberían terminar en 8 semanas, aunque todo depende de la evolución de la pandemia, entre otros factores. Hemos salido a la calle para saber cuáles son las principales dudas sobre lo que se puede hacer en cada fase hasta llegar a la denominada nueva normalidad, previsiblemente a finales de junio. ¿Cuándo vamos a poder visitar a familiares y amigos? El contacto en grupos en la primera fase a partir del 11 de mayo se permitirá si son reducidos, aunque no se especifica de cuántas personas. Hasta la tercera fase estarán limitados, pero quedan excluidas las personas vulnerables, es decir, los mayores de 65 años y quienes tienen patologías previas. ¿Cuándo podremos ir a velatorios y funerales? Se permite desde la primera fase, pero con asistencia limitada. Se irá ampliando el número hasta la tercera fase y siempre los familiares tendrán que mantener la distancia física de seguridad. ¿Cuándo ir a la peluquería y a comprar ropa? Ya se puede ir a peluquerías o centros de fisioterapia, entre otros, pero con cita previa. En la primera fase abrirá el comercio minorista al 30% de su aforo. En la segunda, prevista en principio para el 26 de mayo, volverán a funcionar los centros comerciales al 40% de su capacidad y sin usar las zonas comunes, que se abrirán en la tercera fase, cuando el aforo de todo el comercio aumentará hasta el 50%. ¿Cuándo podremos ir a bares y restaurantes? Podremos ir a las terrazas, que se ocuparán al 30% a partir del 11 de mayo. En la segunda fase se podrá consumir en el interior de los establecimientos de hostelería y las discotecas y los bares nocturnos no abrirán hasta que entre en vigor la tercera fase. ¿Cuándo se podrá volver a gimnasios, cines y teatros? Los museos serán los primeros en reabrir con limitaciones. El aforo de los espectáculos en lugares cerrados se irá ampliando de 30 a 80 entre la primera y la segunda fase, y si es al aire libre, de 200 a 800 personas. Podremos volver al cine y al teatro en la segunda fase con un 33% de aforo. Los gimnasios se unirán a estas actividades de ocio en la tercera fase. ¿Cuándo podemos volver a los colegios? En la fase 2 se va a permitir la vuelta a los centros educativos a los niños de hasta 6 años cuando sus progenitores no puedan conciliar, y de manera voluntaria los estudiantes de cursos de fin de ciclo podrán volver a las aulas. ¿Cuándo podemos ir a la segunda residencia o a la playa? A finales de mayo, en la segunda fase, se permitirán los traslados a segundas residencias siempre dentro de la misma provincia. Hasta la tercera fase no se permitirá acudir si está en otra provincia y siempre y cuando ambas estén en fase 3. Hay normas, hay detalles que falta concretar, surgen muchas dudas. Precisamente mañana jueves el ministro de Sanidad va a publicar la orden que regulará los paseos y el deporte individual. Están previstos para el próximo 2 de mayo. En cuanto a la hostelería, comerciantes, bares, restaurantes también están preocupados, no saben cómo va a ser la vuelta. Dicen que hace falta más concreción y que necesitan conocer los protocolos de seguridad. El presidente de los hosteleros dice que se trata de un plan inviable. Y en el Congreso los partidos de la oposición critican que no se cuenta, dice, con ellos. Desde el Partido Popular, Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de mentir. El presidente del Gobierno, en una respuesta a Ciudadanos, dice que asume errores, pero que también exige autocrítica a las autonomías. Le puedo garantizar, señoría, que los errores del Gobierno de España los asumo en primera persona. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted. Más temas. La última hora nos llega en estos momentos del Reino Unido. Con los últimos datos se convierte en el tercer país con más fallecidos por coronavirus del mundo. En total, 26.097 personas. Han incluido también a los fallecidos en residencias de ancianos y en domicilios particulares. Así que son 4.400 más que en el último recuento. Celebramos el Día Internacional de la Danza y grandes bailarines y coreógrafos nos han hecho este regalo. Nombres como el de Antonio Najarro o Rubén Olmo, con la voz de Sandra Carrasco, nos recuerdan que pronto volverán a abrir Nuestra los danza teatros. debe más que nunca dar una fuerte señal a los líderes mundiales. La danza no es política, sino que se vuelve política porque lleva en su fibra. Y en deportes tenemos novedades sobre la Vuelta a España. Está prevista a finales de octubre. Anuncian que se suspenden las 3 primeras etapas. Partían desde los Países Bajos, así que al final va a arrancar desde Irún. Aspiran a mantener tal cual las otras 18 etapas. También anuncian que se suspende la Vuelta al País Vasco y la Clásica de San Sebastián. En cuanto al Tour de Francia, siguen con la idea de empezar el 29 de agosto, aunque el Gobierno ha prohibido acontecimientos deportivos antes del 1 de septiembre.
Todo esto depende, como decíamos, toda esta nueva situación de la evolución de la pandemia. En las últimas 24 horas han aumentado los fallecidos con coronavirus, han sido 325, el total es ya de 24.275. El número de contagiados se acerca a los 213.000, los confirmados, pero más de la mitad se han recuperado ya, son casi 109.000. En los datos recabados en las últimas horas hay varios desajustes. Uno en la cifra de nuevos fallecidos. Sanidad habla de 325, pero al hacer la resta del total de hoy con respecto a ayer, el balance sería de 453. Galicia ha notificado fallecimientos que no se han producido de ayer a hoy. La comunidad autónoma está identificando las fechas exactas en las que estos casos se tenían que haber notificado. Por territorios, Ceuta y Melilla y la región de Murcia no han tenido ningún fallecido en las últimas horas. Sí, Navarra, que ayer no notificó ninguno, pero hoy ha registrado 16. Otro desajuste en el número de nuevos casos confirmados, 2.144. Casi 900 de ellos se deben a notificaciones que no coinciden con la definición de caso que estamos haciendo de diagnósticos de PCR, es decir, de personas que son infectivas ahora mismo. Y el tercer desajuste en el número de nuevos curados, 6.399, suponen un incremento muy alto del 6% con respecto a ayer. Simón explica que ha habido un retraso en la notificación de estos casos. Las cifras acumuladas revelan hoy que los curados ya suponen más de la mitad de los casos confirmados. En cuanto al uso de mascarillas, es una recomendación fuerte. El tema de la obligatoriedad es otra cuestión. Dice Simón que no todos pueden utilizarla. Cita a personas con problemas respiratorios, ansiedad, cuyo trabajo requiera una alta actividad física o la dificultad de su manejo con los niños. Sobre el uso de guantes, Simón pide cuidado al utilizarlos y sostiene que es preferible lavarse las manos con frecuencia. En cuanto a la educación, la mayoría de los niños podrá volver a clase en septiembre. Hay excepciones. Los alumnos que optan a un título de bachillerato, de la ESO o de la FP, podrán regresar a las aulas de forma voluntaria ya en la segunda fase. También pueden volver los menores de 6 años que tengan a los padres trabajando fuera de casa o aquellos alumnos especialmente vulnerables en cualquier curso. En menos de un mes, los centros educativos, incluidas universidades, deberán desinfectar, acondicionar y preparar el trabajo administrativo de profesores y personal auxiliar, porque a finales de mayo, según el Gobierno, tendrán que estar preparados para abrir sus puertas, un nuevo escenario que genera dudas. El problema de garantizar la seguridad creemos que es fundamental de los alumnos y del personal docente, y el problema es de organizar actividades lectivas de refuerzo y teletrabajo al mismo tiempo. A partir del día 25, en la fase 2, podrán volver a los centros infantiles los menores de 6 años si sus padres justifican que tienen que trabajar fuera de casa. Será con aforo limitado. La decisión siempre tiene que estar supeditada a garantizar la seguridad y la salud tanto del profesorado como de alumnado. Y habrá que dotar de equipos de protección individual, garantizar distancias, etc. También podrán acudir a clase si quieren los estudiantes más vulnerables de primaria, como los que tienen un difícil acceso a la tecnología. Los centros los elegirán. También los que se presentan a selectividad o los de cuarto de ESO, segundo de FP de grado medio y superior y el último año de enseñanzas especiales, con un máximo de 15 alumnos por clase. La desescalada de la vuelta al cole de los niños me parecen bastante acertadas. Se respeta la opinión mayoritaria de los expertos en cuanto a que la vuelta al cole, tal y como la conocíamos, tiene que ser en septiembre. A los padres les preocupa la conciliación y que se dé una solución a los que tienen hijos mayores de 6 años. Las familias vamos a tener especiales problemas de conciliación, por lo que pedimos a las administraciones locales, comunidades autónomas y empresas un especial esfuerzo en estos momentos. El Gobierno asegura que facilitará la conciliación en la medida de lo posible. En los casos más graves, el coronavirus no solo provoca neumonías o problemas respiratorios. En algunos casos, por ejemplo, hay fallos renales o neurológicos. Los médicos y los investigadores van descifrando día a día los otros efectos menos comunes, pero muy graves, de esta enfermedad. Especialistas de todas las disciplinas médicas están alerta para desentrañar qué patologías desarrolla o potencia la COVID-19 más allá de la habitual neumonía. Empieza a estar claro que en algunos pacientes, para luchar contra el virus, el sistema inmune provoca grandes inflamaciones que favorecen, por ejemplo, la trombosis. Este fenómeno se ha llegado a ver en hasta un 25 a 30% de pacientes hospitalizados o que atienden las unidades de cuidados intensivos. La formación de coágulos se ve además potenciada porque los pacientes más graves pasan semanas encamados sin apenas moverse y, de hecho, si vencen al virus, hay que tener cuidado al volver a casa.
La trombosis no ocurre solo en la fase aguda, sino que a veces puede ocurrir después. Es posible que hagamos un pequeño repunte de eso. También tenemos mucha gente confinada en casa. La gente tiene que moverse estando en casa o cuando se pueda empezar a salir, pero hay que moverse porque hay que prevenir la trombosis. La reacción inflamatoria y la mala circulación puede darse en cualquier órgano vital. La COVID-19 facilita embolias pulmonares, fallo renal o cerebral. No es común, pero en España se han identificado 150 pacientes con afectaciones neurológicas. Casi 1 de cada 4 son ictus, la gran mayoría personas mayores. La COVID favorece la aparición de ictus claramente. En general, ni en España ni en el resto del mundo se han comunicado casos de ictus en personas jóvenes sin factores de riesgo en relación con la COVID. La pandemia no ha terminado y muchos sanitarios continuarán con su doble tarea, curar e investigar a la vez.